Gracias por todo el apoyo dado en mi último video sobre el tutorial para crear tarjeta de presentación con Lens Studio. Ya estamos migrando todos los filtros de Metaspark hacia otras plataformas, y este ha sido un ejemplo muy bueno. Ahora, muchos me han preguntado cómo hacer para subir el filtro y que lo vean todas las personas. Inclusive quieren saber cómo usar la opción del link para no pasar por Snapchat. Pues es exactamente lo que vamos a hablar ahora mismo. Lens Studio ha cambiado la forma de publicar sus lentes y aquí te explico todo. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Primero, es evidente que debes tener una cuenta de Snapchat y claro, debes tener tu lente o filtro ya creado. Tomemos como referencia mi video anterior. Te dejo el link para que estés al tanto de todo. Lo que necesitamos hacer ahora es revisar el peso del filtro en sí. Hacemos clic a Project Setting y revisamos los megas que hemos generado. Mi lente pesa más de 8 megas, lo cual es demasiado. Obviamente, sé qué es lo que le hace pesado. Es el video en sí. Lo que debemos tener en cuenta es que no importa mucho tener resolución 4K en el video, si al final las dimensiones que usaremos en el mismo video serán muy pequeñas. Para eso es mejor reducir la resolución. Yo utilizo CapCut para bajar esa resolución y sobre todo para editar cualquier otro aspecto. Al regresar a Lens Studio, hacemos clic derecho al video y elegimos la opción Relink. Aquí encontraremos el archivo y volvemos a importar. Si entramos de nuevo a Project Setting, verás que ahora pesa todo el lente menos de 5 megas. Así que ya estamos listos. Entonces aquí cambiamos el nombre del lente. Ponle algo chévere. En Platform Setting están las opciones donde aparecerá el filtro. Por lo general, estas dos opciones son las básicas. A la derecha entenderás cómo se verá el lente. Si presionamos el icono, nos llevará a dicha opción. Acá tenemos que elegir algo representativo. En mi caso será usar mi logo que aparece en la tarjeta. Puedes importar cualquier imagen o en todo caso generar uno con IA. Lens Studio te da esa opción. Si hacemos clic a la opción Lens Preview, nos mandará al espacio para subir tu propio video de prueba o generar uno con los videos template que la plataforma tiene. Siempre opta por usar tu propio video. Eso sí, recuerda que debes respetar las dimensiones especificadas, además de la resolución mínima y el peso del video, no más de 32 megas. Se podría decir que un video preview no debe pasar los 10 segundos. Ahora la última opción es Platform Setting. ¿Cómo va a funcionar la cámara? El Front y Back siempre estarán habilitados, pero la cámara se activará en Front, por ejemplo. Ese nivel de detalle es lo que más me gusta de esta plataforma. Finalmente hacemos clic a Submit. Va a cargar un poco y nos mandará a la web general. Aquí lo primero que haremos es seleccionar el folder donde irá alojado el lente. Luego, tenemos que elegir la categoría que consideramos que debe estar nuestro filtro. Hay varias opciones. Elige sabiamente. Lo bueno es que podemos elegir dos categorías. También puedes elegir algún tag del mes. Estos son concursos para incentivar la creación de filtros. También no te olvides de agregar tags. Esta es información adicional que vaya acorde a tu lente. Más abajo encontraremos el Scan Trigger, que es el activador para saber exactamente cómo se va a utilizar este lente. Por ejemplo, la realidad aumentada se activará con humanos, animales, etc. Puedes dejar en blanco si quieres. Y lo más interesante es la opción de agregar el Call to Action. Aquí podemos personalizar de muchas formas. Puedes usar el Deep Link o la URL. Yo usaré URL. Y por supuesto, agregaremos el link de mi web. Finalmente tengo que agregar un texto de Call to Action
para que el usuario pueda hacer una acción específica. Bien, ya tenemos todo en orden. Vamos a darle clic a publicar. Cuando hacemos eso, tenemos tres opciones de visibilidad. Suelo usar la opción pública, pero en este caso mi lente estará oculto. Solo lo usaré para mostrarles estas funcionalidades. Bueno, ahora sí, a esperar. Te llegará un correo diciendo que se ha aprobado tu lente. Al entrar a tu cuenta de mylens.snapchat, puedes ver toda la información de tu efecto, así como también la estadística principal. Pero hay un dato interesante que seguro quieres saber. Puedes habilitar esta opción para compartir tu efecto vía web sin necesidad de entrar a Snapchat. Esto lo convierte casi a una experiencia de realidad aumentada web. ¿Qué te parece? Ya no tienes excusa para probar Lens Studio y su tecnología. Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos!